Gracias a Círculo de Crédito. Y estamos listos. Maribel, Diana, adelante, por favor. Un aplauso para recibir a Diana y a Maribel. Estaremos moderando. Y en nuestro breakout, le damos paso a los breakouts, a la conferencia muda. Hola, hola. ¿Ya me escucho? Ahí estamos. ¿Ya me escuchan de este lado? Perfecto. Bienvenidos nuevamente. Muchas gracias por haber elegido este breakout en este escenario 360. El tema, cómo reflejar el riesgo sectorial y regional en el análisis de crédito. Después de esta charla tendremos la presencia de Rodrigo Murillo Albarrán con el tema adopción del crédito por las nuevas generaciones. Pero antes voy a presentar a nuestro primer ponente de esta mañana. Aarón Nava Silva es Chief Risk Officer de Finsus, Partner ASA. Tiene más de 30 años de experiencia, principalmente en el sector financiero y de consultoría. Ha ocupado posiciones directivas en bancos e instituciones financieras en las áreas de finanzas, riesgos, regulación, relación con inversionistas, control de gastos, planeación estratégica, crédito, riesgo, cobranza. ¡Qué bárbaro, Aarón! Tenemos una eminencia sobre este escenario. Durante 15 años se desempeñó con cargos directivos de alta responsabilidad en instituciones públicas del sector financiero mexicano, entre ellas Banco del Bienestar, Bansefi, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Y está con nosotros. Demos la bienvenida con un fuerte aplauso, por favor, a Aarón Nava Silva. Disfrútenlo. Muchas gracias. Bienvenido. Muchas gracias. Buenos días. Espero me escuchen bien. Voy a tener este tono de voz. Si se escucha un poco mal, me hacen alguna señal. ¿Sí? Bueno, el día de hoy les vamos a hablar sobre cómo reflejar el análisis sectorial y regional en la evaluación de crédito. Entonces, tenemos una presentación muy extensa, pero nos vamos a concentrar en algunos tópicos. Primero vamos a dar un contexto, después hablaremos muy general de los tipos de análisis de crédito, vamos a hablar del riesgo sectorial, cómo se caracteriza el riesgo sectorial, posteriormente hablaremos del riesgo regional y igual cómo esto se debe reflejar en el análisis de crédito y cómo hacerlo de una forma práctica. Digamos, hay ciertos estándares que aplican para instituciones, por ejemplo, grandes, pero tenemos que hacerlo aplicable o viable para todas las instituciones de todos los tamaños. Y por último vamos a comentar algunas conclusiones. Entonces, ustedes saben, esto parecería una obviedad, pero no está de más repetirlo. Para tener un análisis de crédito, pues se requiere tener mucha información y esto es muy importante para la estabilidad de las instituciones financieras y del sistema en su conjunto. Un análisis de crédito que sea certero, pues depende en buena medida de que se tengan variables que alimenten este análisis, que sean precisas, que se tengan adecuadamente identificadas las relaciones, como además se va a incorporar en este contexto los cambios que se dan en el entorno. Cambios económicos, cambios sociales, cambios demográficos, cambios climáticos. Y esto es muy relevante, lo vamos a comentar porque cada vez tiene mayor impacto en la actividad económica y por lo tanto también en la capacidad de crédito de los clientes. Esto exige realizar un análisis puntual de los factores, tanto regionales como sectoriales, pues para poder dimensionar de forma adecuada cómo esto les puede hacer más viables o al revés, más riesgosos para fines de crédito. Y bueno, vamos a analizar un tema que sin duda es de mucha actualidad, que es el cambio climático. Mucho se ha platicado sobre ello, pero vamos a ver cómo, digamos, en el corto, mediano y largo plazo, llegó para quedarse, va a impactar nuestros análisis de riesgo de crédito, porque finalmente va a tener mucho que ver con la capacidad de los clientes para hacer frente a sus compromisos. Bien, este es un repaso rápido de los tipos de riesgos que analizamos. Digamos, hay un poco más de categorías, pero estos son los más relevantes. Riesgo de liquidez, riesgo de mercado, riesgo operacional, riesgo legal y reputacional, algunos también consideran el riesgo estratégico, el riesgo climático, que aquí lo vamos a abordar dentro del riesgo regional, y el riesgo de crédito. Ahora, el riesgo de crédito es, digamos, el más relevante para determinar justamente la viabilidad o no de otorgar un financiamiento y después de que lo podamos recuperar a un cliente. Esto es un análisis de crédito tradicional, digamos, para una empresa comercial, ¿no?
analizamos razones financieras, analizamos el historial crediticio, analizamos los fines para los cuales se está solicitando el crédito, la sensibilidad de las proyecciones a diferentes variables, analizamos colaterales, pero hay tres conceptos que son muy relevantes y son los que nos vamos a centrar el día de hoy. Uno de ellos es, en general analizamos estados financieros y también vemos qué tan sensibles son los estados financieros y los proforma, digamos, las proyecciones a diferentes variables. Pero hay algunos aspectos que son muy relevantes que tienen que ver justamente con el sector en el que se desempeña la empresa o la institución y también la región en la que opera. Ustedes han visto las noticias recientes, digamos, ¿no?, de lo que ha pasado en muchos estados del país. Lo que está pasando con el crimen organizado y los productores de limón y aguacate en Michoacán, lo que está pasando en Chiapas, lo que pasa en estados fronterizos. Entonces, todo eso tiene un gran impacto en la actividad económica y en la capacidad finalmente de generación de flujo de nuestros clientes. Entonces, no vamos a entrar mucho en eso y también el tema climático. Aunque no estén ustedes en negocios directamente relacionados con el clima, como puede ser agronegocios, esto no lo conocía hace una semana. El clima nos afecta a todos. Yo creo que me lo aprendí bien. Es decir, que una ciudad sea viable o no sea viable, influye, por ejemplo, en el suministro de energía, influye en el transporte, en la movilidad de las personas, influye en actividades tan importantes de la economía como el turismo, influye, digamos, la actividad económica en las zonas costeras, etcétera, ¿no? 70% de la industria, por ejemplo, utiliza el agua como un insumo crítico. México es uno de los 25 países del mundo que tiene mayor riesgo de estrés hídrico. En el 2040, buena parte del territorio del centro al norte va a ser desértico. Tenemos hoy día, en este año, 13 estados de la República con estrés hídrico. En 5 años, tan solo en 2028, vamos a tener 28 entidades federativas con estrés hídrico. Las presas están a menos del 50% de su capacidad. 2/3 partes de los municipios del país están en sequía. Entonces, sin duda, la falta de agua, por ejemplo, se vuelve crítico para toda la actividad económica, inclusive para la actividad humana, para la supervivencia humana. Las guerras hacia el futuro van a ser por agua. Y esto ya no se ve tan lejano, digamos. En 2030, la productividad de la agricultura en México va a ser 30% menor por el cambio climático. Mucho de esto tiene que ver con el tema del agua. Entonces vamos a ver cómo todo esto impacta. Y otra variable que es muy importante es el análisis ASG, ambiental, social y de gobernanza, que esto ya se está incorporando cada vez más, digamos, en la evaluación de riesgos. Y vamos a ver cómo se refleja. Nosotros vamos a concentrar en la parte ambiental, pero también vamos a ver algunos tópicos de carácter social. Bueno, vamos a platicar entonces ahora sí puntualmente de los riesgos sectoriales. ¿Cuáles son los riesgos sectoriales? Entre ellos, digamos, vemos el crecimiento económico sectorial. Hay actividades que crecen más que otras. Ahorita les vamos a mostrar una gráfica para que vean cómo hay grandes diferencias en el crecimiento de las actividades económicas. Depende algunas del ciclo económico, eso quiere decir que son más procíclicas, hay otras que son más defensivas, son más contracíclicas. Y bueno, todo esto es muy importante porque dependiendo de la actividad en la que esté nuestro cliente, pues puede de esta ola de crecimiento o puede verse afectado. Por ejemplo, ustedes saben, en general, en la industria y en el mundo, está siendo muy rentable ahora el tema de los combustibles fósiles, el petróleo, ¿no? Y en general las empresas petroleras están siendo muy rentables, están generando muy buenas utilidades. Los precios están arriba de $80 el barril. Pero ¿qué está pasando en México? En México tenemos una empresa muy emproblemada, muy endeudada, que su producción ha venido a la baja, ¿no? Pemex. Tiene una deuda de $110 mil millones. El siguiente año tiene vencimientos por 747 mil millones de pesos. Y de esos 231 mil millones de pesos tienen que ver con proveedores. Pemex le está dejando de pagar a los proveedores. Entonces, si por ejemplo tenemos un cliente que es proveedor de Pemex, pues, lamentablemente no le va a ir bien y seguramente está pasando aceite, como decimos convencionalmente, la está pasando mal, justamente porque Pemex está desfasando sus pagos 12, 14 o hasta 18 meses a sus proveedores. Una empresa que se queda sin flujo durante 18 meses, pues difícilmente va a ser viable, ¿no? Entonces tenemos que analizar específicamente cómo el sector se está desempeñando en nuestra economía. Vamos a ver cadenas productivas, qué tan dependientes o no son, por ejemplo, de proveedores del exterior, qué tan volátiles son los precios de sus insumos, ¿no? El producto final que producen, qué tanto pueden ellos influir en el precio, los cambios que se dan a la demanda, etcétera. Todo esto es muy importante y toda la integración con cadenas productivas. Por ejemplo, ahora en México hay un boom derivado del nearshoring.
Y todo lo que tiene que ver con servicios inmobiliarios, construcción, servicios de logística, están teniendo un crecimiento muy acelerado. Todo lo que está integrado, digamos, a la exportación, que México es el principal socio comercial de Estados Unidos, entre el conjunto de importaciones y exportaciones suman más de $1 billón, $1 millón de millones. Y todos los que están subidos, digamos, a esta cadena de valor o las cadenas de valor que están vinculadas al comercio exterior y particularmente a la exportación a Estados Unidos, principalmente manufactura, pero no exclusivamente, pues están teniendo, digamos, una demanda interesante y con el fenómeno del nearshoring, pues están viendo, digamos, crecimientos muy interesantes en ciertos sectores. Como ya decíamos, el sector de construcción, servicios inmobiliarios, logística, entre otros. Bueno, las actividades económicas, como les decía, algunas son procíclicas, es decir, van con la economía, y otras son contracíclicas. Digamos, no van con el flujo en general de la economía, sino van en sentido más o menos contrario. Y un tema fundamental es el suministro de energéticos y otros insumos. Esto es clave. Digamos, la energía es fundamental para toda actividad económica, para el funcionamiento de las empresas, de las ciudades, etcétera. Si no se tiene un abasto garantizado de energía o hacerlo en términos competitivos, pues también puede ser una desventaja muy importante. Y en general lo que vemos o lo que buscamos es que se tenga un ambiente favorable para la competitividad de los sectores. Incluye, entre otros aspectos, también el Estado de Derecho, la innovación, la calificación de la mano de obra, la conectividad, la infraestructura. Por ejemplo, los últimos años, el gobierno está invirtiendo mucho en infraestructura en la zona sur-sureste del país. Esto ha tenido un incremento muy importante en la actividad económica en la zona sur-sureste, que es la que crece más, digamos, en las últimas fechas. Pero digamos, eso no es suficiente para incentivar la inversión privada en estas zonas. La inversión privada sigue siendo, digamos, más marcada en los estados donde tradicionalmente ha llegado. Un poco se ha bajado al centro, por ejemplo, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Querétaro. Son estados que reciben mucha inversión extranjera. ¿Por qué no está llegando la inversión extranjera, por ejemplo, al sur del país? Tiene que ver con muchas cuestiones todavía de desfases en infraestructura, por ejemplo, falta de calidad de la mano de obra, ¿no? Los rezagos educativos que hay en los estados del sur-sureste, Chiapas, Oaxaca, Guerrero, son muy relevantes. Entonces, encontrar mano de obra calificada en esos estados es mucho más complicado que en los estados del centro y del norte, entre otras cosas, ¿no? Bueno, aquí vamos a ver, como les decía, de una manera muy visual, cuáles son las actividades ganadoras y cuáles son las que están, digamos, por debajo del crecimiento de la economía. Por ejemplo, en el primer semestre de este año, hasta julio, los que más han crecido son entretenimiento y construcción. 31% entretenimiento, 13% prácticamente construcción, 9% medios de comunicación, etcétera, de ahí para abajo, ¿no? El promedio general, digamos, de la actividad económica está en 3.5, la actividad económica global, pero como ven hay grandes contrastes, casi todos están en positivo, a los que les ha ido muy bien son aquellos que son más procíclicos, particularmente en este caso entretenimiento, construcción, aunque en general hay un boom, digamos, en la economía, hay un crecimiento muy fuerte del consumo, hay un crecimiento muy acelerado del gasto público, hay un crecimiento, aunque ya se estancó en julio, de la inversión, y todo eso está dinamizando la actividad económica. Ahora, Bueno, ¿se escucha? ¿Ya? Me están diciendo aquí en el Chicharito que por esta falla técnica va a haber mezcales para todo el equipo 2, entonces, perfecto, algo bueno sacamos. Tener un crédito, presumirlo, es distinto a deberlo, y empiezan a salir las cuentas, ¿no? Y los cuadernos escribes en nuestra sociedad para poder ver si lo vamos a poder pagar. Y el momento de pagar es completamente otra instancia. Y cuando hablamos de acceso a la información, una cuestión es pensar en el perfil de los mexicanos y las mexicanas cuando están pidiendo un crédito, cuando lo están administrando y cuando tienen la decisión de pagarlo. Y necesitamos reflexionar en 3 momentos distintos que van a necesitar 3 distintos tipos de información que le podemos pedir a nuestros consumidores. Y cuando ya ninguna de esas cosas funciona, pues las leyes de Dios, ¿no? Que decidan mi riqueza. Y pues hasta Dios Padre hay que pedirle también para que nos ayude a administrar en el día a día nuestro crédito. Y existe ya una noción de crédito en nuestra sociedad. Cuando hablamos de los diferentes sectores de nuestra economía y utilizamos esta frase de inclusión financiera, ya todos mínimamente estamos incluidos. Algunos con créditos patrimoniales, a lo mejor cuando naces en clase media alta ya naces con un crédito, los créditos al consumo son completamente regulares, ahí no hay tanto problema. En algunos otros sectores, como la clase media típica, a lo mejor los créditos para el viaje de la vida, ¿no?
Y a lo mejor esta foto fue tomada hace 6 años y va a estar en el Facebook durante mucho tiempo mientras la pueda seguir presumiendo. Y ojalá que algún día conozca el Big Ben. Mientras que no suceda, el crédito me permitió llegar ahí. Pero también hay otro sector en donde existen estos tipos de créditos. Sacar crédito para los 15 años. Y si no hay posibilidad de sacar ese crédito para los 15 años, pues ¿qué crees? Conozco a Hugh. Hugh no quiere ser padrino de botarga de mi hija. Y eso es un crédito a la palabra. Y es un crédito con el que también aprendemos a generar lazos de confianza a través de la información que estamos compartiendo Hugh y yo. Y la fiesta se puso tan buena, pues hasta nos llevamos, ¿no?, nuestros FOMIs a casa. Y si tienen ojo antropológico y son buenos lectores de acceso a la información, ya se dieron cuenta que hay 2 televisiones en esa imagen. Que hacen 2 teles en el hogar de esta familia. Uno es para ver las series y a Wendy Guevara y la Casa de los Famosos, y el otro es porque a mi hijo le encanta jugar Fortnite. Y se pone sus audífonos y se pone a jugar con nosotros y convivimos. Y las 2 teles fueron sacadas a crédito. Acceso a progreso, acceso a confianza, acceso a tener la posibilidad de generar cuestiones mucho más cotidianas que la parte institucional. Porque al final del día, cuando hablamos de acceso a crédito, los mexicanos no estamos pensando en el crédito, estamos pensando en la vivencia del mismo, en la experiencia que hay detrás. Porque si hay un riesgo de compartir mis datos, tiene que haber un beneficio transparente, tangible e inmediato. Y entonces si nosotros mañana en nuestras organizaciones empezamos a pedir a mansalva información, datos a nuestros consumidores y no les transparentamos la tangibilización de qué voy a hacer con ellos, para qué los necesito y cómo te voy a generar progreso, mecanismos de avance, desarrollo, consumo en tu vida cotidiana, pues ¿quién eres tú para pedirme datos? Y entonces tenemos que entender a la familia como el colectivo y como los intereses individuales de cada uno. Y dentro de esos intereses individuales están los jóvenes también. Estos centennials, estas nuevas generaciones que nuestras tías dicen, ¿no? Pues traen otro chip los chavos. Las fintechs seguro los están acaparando. Estos a lo mejor ya nos están acercando mucho a los bancos. ¿Qué onda con el acceso a crédito en ellos? Ellos ya comparten muchísima información. Desde cómo me voy a vestir para ir a la universidad, desde cuánto cuesta mi outfit, ¿no? ¿Quieres saber qué capacidad de consumo? Pues pregúntale, ¿no? ¿Cuánto cuesta tu outfit? Y no solo eso, los jóvenes ya están pensando en sus primeras tarjetas de crédito. Y están utilizando la información a su favor. Y en este Open Data tenemos que ser muy sensibles a qué tipo de información cotidiana, ordinaria y de la vida común de los jóvenes tenemos que utilizar para poder capitalizar nuestros productos, nuestros servicios, nuestra forma de acercarnos. Menos letras chiquitas. Los jóvenes no creen en las letras chiquitas. Quiten las letras chiquitas, generen lazos de confianza. Los jóvenes necesitan tener sensación de control. En un país como el nuestro, donde no controlamos ni la democracia, ni las instituciones públicas, ni a nuestro jefe, qué decir del clima, qué decir... Pero sí podemos controlar nuestros consumos y los jóvenes lo saben tanto que entonces la identidad se va a los sneakers, que entonces la confianza se va a las marcas, que entonces si me voy a vincular con una organización financiera, tengo que saber que es una relación completamente horizontal, en donde yo no voy a perder el control ni de mis créditos, ni de mi administración, ni de mi vida cotidiana. Y quieren ser protagonistas. Háganles el reconocimiento de que lo están haciendo bien, de que van en un proceso de carrera en el que van avanzando, en el que van creando ciertos estímulos que les permiten generar progreso. Háganlos protagonistas de las historias, háganlos protagonistas de su propia información. Porque tenemos estos jóvenes que sí pueden estar jugando y a lo mejor pensamos que están haciendo ejercicio y les encanta la actividad física y son súper healthy y hay información ahí en esa imagen, pero también tenemos jóvenes que tienen que dedicarse a vender afuera del Metro Bellas Artes. Y los dos tienen sueños, tienen anhelos y tienen ganas de seguir adelante y los dos están compartiendo información todo el tiempo. Y tenemos jóvenes que están pidiendo créditos para tener su primer auto. Como ya es muy difícil tener casa, pues lo más cercano a eso es tener un coche y poder decirle al mundo que estamos construyendo patrimonio. Y necesitan información para poder crecer hacia ese punto. Pero también hay jóvenes que quieren un crédito para poder comprar su videojuego. Ya vieron que ser gamer es una posibilidad de vida y entonces también hay que entender qué información está compartiendo este joven para poder tener acceso a ese tipo de cuestiones. Tenemos a jóvenes hiperconectados, ¿no? Que tienen la compu, el celular, el YouTube y están siendo súper autodidactas. Pero también jóvenes que se conectan de otra forma en términos de creación de comunidad. Y si mañana ustedes quieren que compartan datos,
pues váyanse a los blogs, váyanse a los grupos de Facebook, váyanse a sus grupos de WhatsApp, váyanse a toda la información que ya están compartiendo en sus microcomunidades. Y tenemos jóvenes que a lo mejor están pensando en generar progreso desde otra perspectiva, emprendedores, pymes, y entonces de repente le podemos hacer un buyer persona a este joven de seguramente se cuida, hay que atacarlo por la parte del ejercicio, seguramente este joven, pues como probablemente le juega a la informática, todo es digital en su vida, ¿y qué creen? Antes de eso es padre de familia y es proveedor económico, y esa información pesa mucho más que todo lo que puedan sacar de un recibo de teléfono, que todo lo que puedan sacar de un recibo de internet, que todo lo que puedan sacar de sus interacciones digitales, porque realmente la información que queremos de este joven es su información como proveedor económico, qué consume para su bebé, qué decisiones está tomando para su futuro, y detrás de eso puede haber mucho más acceso al crédito. Y sí, tenemos estos jóvenes revolucionarios que están cambiando la forma en la que se hacen las cosas en este país, pero también tenemos unos un poquito más conservadores. Y de esta imagen lo que me gusta es la cangurera del chavo. Esa cangurera está atascada de información. Certeza financiera, control de sus finanzas, una administración completamente cotidiana. Y si quisiéramos mañana darle un crédito y tenemos información de internet, de Facebook, de WhatsApp y demás, y no pasamos por entender todo lo que significa esa cangurera, probablemente el crédito no le va a hacer sentido. Porque la metáfora de certeza, de poder tener mi dinero constante, de poder presumirlo, de poder saber con el propio peso de la cangurera cómo me está yendo el día de hoy, puede ser más importante que cualquier cosa digital, tecnológica y de inteligencia artificial que me pongas en el día a día. Los jóvenes tienen una lógica acumulativa, no una lógica sustitutiva. La idea es que tienen una caja de herramientas a la que le siguen sumando cosas, y qué bueno que sean digitales, pero lo presencial sigue siendo importante, y qué bueno poder ser programador en Python, pero también quiero hablar en público, y entonces ustedes tienen que saber que diseñar productos de crédito para estos jóvenes es darles la posibilidad de seguir acumulando mucha información. Al final del día es una cuestión de confianza, una cercanía, una intimidad, generar estos lazos de que si te voy a pedir la información y voy a utilizar la data que tú me estás dando, es para conocerte mucho mejor, para poderte recomendar cosas, y el día de mañana a lo mejor el acceso al crédito viene con recomendaciones de series de Netflix. Sí, porque te conozco, puedo saber qué tipo de cosas te interesan. Transparencia. En un mundo donde todo es caja negra, de repente saber cuál es el proceso, de saber cuál es mi plan de carrera, saber cuál es mi historial crediticio. ¿Me vas a dar un score? Perfecto, ¿qué puedo hacer con ese score? Transparéntame el camino. Quiero saber cuál es mi journey como persona, como joven, para poder llegar a un mejor progreso. ¿En qué medio? Los chavos ahorita solo están en TikTok. Intenten ser una marca relevante en TikTok. Si aquí les gusta bailar, pues tal vez haciendo unos videos virales bailando pueden acercarse, pero en el TikTok las marcas no fungen como los grandes puntos relevantes y protagonistas de la historia. Hay que encontrar el medio. El equipo de fútbol, la tiendita de la esquina, sus propios grupos de WhatsApp. Hay que ver en dónde también nos podemos acercar y qué beneficios les vamos a dar. En un mundo donde el crédito cada vez se vuelve más tecnológico, se pierde la noción de tangibilizar el beneficio inmediato. ¿Para qué quiero el crédito? ¿Para qué me voy a casar contigo institucionalmente hablando? ¿Por qué necesito darte más información de la que seguramente estoy dando todo el tiempo si no me transparentas un beneficio? Y cuando haya una competencia tan feroz entre los buros de crédito, las fintech, los grandes bancos y las instituciones financieras de este país, pues de repente va a ganar el que mejores beneficios y más inmediatos y más tangibles pueda ofrecer. Y entonces regreso a la primera diapositiva. Sí, es intercambiar, es compartir, es reducir brechas. El Open Data es todo eso. Pero ustedes no solo van a ser responsables de la información que comparten sus usuarios y sus personas, no solo van a ser responsables de la información que ya hay allá afuera, no solo van a ser responsables de poder intercambiar con otras entidades dicha información. Van a ser responsables de asegurar que esta familia, si se quiere acercar al crédito por primera vez, va a construir cierto nivel de desarrollo, va a construir cierto nivel de mejora de consumo, va a construir en este sector la posibilidad de ser un gran proveedor económico porque tengo un perrijo o una plantija, y de repente los perrijos y las plantijas nos dan muchísima más información de nuestra administración financiera que lo que yo estoy gastando en mi día a día cuando me voy a echar unas chelas con los cuates. Y en otro sector socioeconómico a lo mejor son los viajes,
son los lujos, son la experiencia, la información que se está compartiendo constantemente a lo mejor es mucho más íntima, es mucho más privada. Y a los Hernández Silva, a los que les gustaría tener todavía más créditos para viajar, para comprarse otra moto, para poder comprarse más televisiones, para poder seguir creando bienestar, pues hoy los créditos son una opción más que tienen en el mercado. Porque están las tandas, está el empeño, está juntar dinero, y para esas cosas pues no me piden mucha información, ¿eh? Con que conozca a mi vecina es más que suficiente para saber que me va a pagar. Y antes de que me pague le hago comadre para que no se me escape. Y entonces tenemos que reflexionar cuando hablamos de Open Data, que lo digital, lo tecnológico, las peticiones de información, las revisiones estadísticas, tienen que estar al servicio de los beneficios, la materialidad y el progreso de estas familias. Y por eso, entre el Open Data y el crédito, hay que entender a la vida cotidiana. Y esa fue la reflexión que yo hice cuando me invitaron a hablar de este tema. Porque si no tendemos el puente entre el Open Data y el mundo de la inteligencia artificial y de la recopilación de información y el acceso al crédito, vamos a estar creando estrategias sobre las rodillas. Vamos a perder la sensibilidad detrás de poder entender las verdaderas motivaciones de los jóvenes, de los adultos mayores, de las personas new to credit. Y entonces, más que hablar de data abierta, yo hablaría de abrir posibilidades. La información sin posibilidades sigue siendo información. El crédito sin beneficios sigue siendo crédito. Pero si me hablas de posibilidades y entiendes mi vida cotidiana, no solo te voy a compartir mi información, voy a ser completamente leal, te voy a recomendar y vas a ver qué chingón nos las vamos a pasar juntos. Muchísimas gracias. Excelente, Pablo. Es un privilegio desde tu posición como antropólogo compartir esta experiencia aplicada a la industria o al ecosistema crediticio, no importa de qué país, de América Latina, porque finalmente pues estamos trabajando con clientes, con seres humanos que tienen una vida, como bien dices, cotidiana. Bien, ahora mismo ya por el tiempo no tenemos chance de hacer preguntas, pero quizás sí sería bueno que nos pudieras compartir rápidamente qué sugieres aquí a todos los que están presentes empezar a hacer. ¿Cómo van a empezar a crear esas posibilidades? ¿Qué habría que hacer a partir de ahora, teniendo esa conciencia de que somos ese puente o ver el puente que no hemos visto entre lo digital y entre el entregar el crédito? Porque hablamos del conocimiento del cliente, de tener pleno conocimiento de todas las variables y manejar muy bien la data, pero tú como antropólogo, ¿qué sugieres para empezar a hacer? Yo, Diana, muchas gracias. Yo 3 cosas reflexionaría, ¿no? para el público y de esta sesión. Una, desmitificar ciertas cosas, ¿no? Que hay ignorancia del conocimiento de los créditos, que las personas están mal informadas, que las personas no les saben mover al mundo de la tecnología. Claro que saben. Y la pandemia nos ayudó a digitalizarnos mucho más rápido y a cambiar perspectivas sobre el mundo de la tecnología. Sin embargo, lo que ha pasado es el set de prioridades que les damos a las cosas, ¿no? Es esta idea de entre el discurso y la práctica y poder decir, sí, yo sé que la buena alimentación es tal, tal y tal, y somos el país con mayor obesidad infantil y con el tercer lugar en obesidad en personas adultas. ¿Por qué hay esa distinción entre el discurso y la práctica? Porque hay muchos prejuicios y mitificaciones detrás de cómo nos compartimos. Entonces, sensibilizarnos creo que es una cuestión. Segunda, todo lo que ya se comparte. Pensemos en un Rappi, en un Uber. Si quiero que me traigan comida rica a mi casa y me están pidiendo mi tarjeta de crédito, mi información, en dónde vivo, mi dirección, pues claro que la voy a compartir porque el beneficio es mucho más grande que el proceso. Hay que hacer que el beneficio sea mucho más grande que el proceso. Y el último, que tiene que ver con Open Data, bajar un poco la especialización y la institucionalización detrás de la información y el conocimiento y las datas que compartimos. Sí, somos un país que aprendimos a tener 3 copias del acta de nacimiento porque me van a pedir una y seguramente para hacérmelo más burocrático me van a pedir 2. Sí sabemos esos procesos y estamos listos para ellos. Sin embargo, creo que cuando se habla de Open Data tenemos que salirnos de esta relación vertical con el usuario y ponernos en una cuestión muy horizontal. Si yo quiero y tengo tu información, dime qué me vas a regresar a cambio. Qué interesante, Pablo. Excelentes recomendaciones para que hagamos una reflexión. Hiciste un break
así como que todos veníamos a ver información de Open Data y demás, pero tu perspectiva como antropólogo fue muy valiosa en el día de hoy. Muy bueno, entonces por el tiempo ya te despedimos. Muchísimas gracias. Muchas gracias por haber estado aquí en Corevolution 2023. Un obsequio a nombre del comité organizador. Perfecto, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes por estar también aquí con por nosotros. Estar por acá. Gracias. Gracias. Pablo. Muy bien. Vamos a invitarles a que puedan hacer sus preguntas. Van a ver a continuación el código QR para que por favor lo escaneen y empiecen a hacer preguntas a cada uno de nuestros speakers. Muy bien. Ok, vamos a avanzar. A continuación me permito presentar a Carlos Marmolejo con la conferencia Revolución Digital de Financiamiento PYME y cómo la inteligencia artificial está transformando a la industria crediticia. Carlos Marmolejo es CEO de Finsus, es un experto en temas de innovación tecnológica y financiera a nivel internacional. Carlos